La música chiptune de 8 bits hoy es considerada un género musical aparte, pero el viaje no fue nada fácil para este tipo de música que se originó como una limitación del hardware de la época, y de a poco se ganó un espacio en el corazón de aquellos que crecieron con los videojuegos. Afortunadamente, hoy podemos disfrutar de esta música en juegos, creaciones independientes de fanáticos y bandas en vivo que se encargan de mantener el género vivo y evolucionando constantemente sin perder su esencia. La música chiptune tiene un origen muy particular. Aunque hoy es considerado un género musical, sus inicios fueron completamente diferentes a los de otro género, ya que está directamente ligado a las limitaciones técnicas de las plataformas de la época. Es decir, que no sonaba así porque los desarrolladores querían ese tipo de sonido, sino porque es lo único que podían reproducir con los 8 bits de memoria que tenían disponible. De todos modos, esas limitaciones no evitó la creación de memorables melodías que en definitiva catapultaron lo que hoy conocemos como chiptune. Si no saben qué fue el 8-bit, se refiere a un estilo de música electrónica inspirada y realizada por el sonido de un ordenador antiguo o de consolas de la época de 8 bits de los videojuegos. Esta música a menudo refleja los sonidos de la tecnología que se ve como primitiva o anticuada, como la Game Boy y sintetizadores caseros. Y cuando hablamos de memorables canciones en 8 bits, nos referimos a aquellas creadas por genios como Nobuo Uematsu de Final Fantasy o Koji Kondo de Legend of Zelda y Mario. Pero por tener algunos nombres propios, tampoco podemos olvidar otras como la canción de Tetris, probablemente una de las más populares de todas. Y es que el actual gusto por los chiptunes es un fenómeno bastante extraño y una mezcla de oído musical con excelentes composiciones y pura nostalgia. Porque aunque hoy puedes escuchar una banda de chiptune en vivo, no quiere decir que quien no creció con los videojuegos vaya a disfrutarla. Por esta razón, estaremos hablando de este género de música que los videojuegos más memorables nos han dejado. Presentamos en Vinyl Station la música chiptune, lo que denominamos nostalgia. Inicialmente, la aproximación musical al mundo del videojuego fue muy limitada. Basta conectar y escuchar el sonido de un Atari 2600 para darse cuenta de ello. En la mayoría de los casos se prescinde utilizar bandas sonoras en sentido estricto y se apostaba únicamente por los efectos de sonido, algo que fue cambiando a gran medida a partir de los años 80. Ya sé, se supone que estamos hablando de Nintendo, pero era necesario dar esa mención. En este sentido, la gran revolución vino gracias a la Famicom de Nintendo, que asomó en Japón en 1983 y era capaz de reproducir hasta 6 canales de sonido, superando en gran medida las limitaciones iniciales que enfrentó la llegada de la música a los videojuegos. Podemos considerar ese momento como el inicio de la edad de oro de lo que se conoce como chiptune, algo que se ha mantenido hasta hoy con una gran base de fans y seguidores aficionados sobre toda la cultura retro dentro del mundo del videojuego. Otras consolas, como Master System, también nos dejaron auténticas joyas, aunque no todos los jugadores más jóvenes son capaces de asimilar su tipo de sonido, que algunos consideran como arcaico, chillón e incluso molesto, que podemos decir cuestión de gustos, aunque es evidente que la nostalgia pesa, y mucho. Pero este estilo de música dejó de servir como banda sonora de muchos videojuegos, y pasó de ser bajísimo interés como género musical después de los años 80. Los jugadores de cierta edad pueden recordar las notas iniciales de Super Mario Bros. Tan bien o quizás mejor que cualquier otra canción de su infancia. Como el título del paquete para el Nintendo Entertainment System Original, el juego fue probablemente la primera exposición a los videojuegos que muchos de nosotros tuvimos fuera de las salas de juegos y Atari. Esa melodía inconfundible y vivaz enmarcó su infancia, incendió un interés en la composición y generó un género musical completamente nuevo. Los mejores sonidos de NES cobraron vida a través de un chip primitivo pero icónico. Algunos de los temas de Nintendo más reconocibles se encontraron originalmente en Super Mario Bros. El tema del supramundo de Super Mario Bros. Aparece con frecuencia en muchos juegos posteriores de Mario. En Super Mario Bros. 2 es la música subespacial y en Super Mario 3 aparece cuando Mario usa un elemento en la pantalla del mapa para poner a dormir a los hermanos martillo errantes. En juegos posteriores como Super Mario Sunshine de GameCube, el tema aparece en algunas de las secciones difíciles de plataformas en 3D, y tiene una apariencia de huevo de Pascua en la sección Buster's Tower de Super Mario RPG en SNES. Estos fragmentos de temas, remixes y represalias tampoco son exclusivos de la serie Super Mario. El tema musical del mundo de The Legend of Zelda Original y la música del Palacio de Zelda 2, The Adventure of Link, aparecen en la serie Super Smash Bros. Y en varios otros juegos de la serie principal de Zelda. Lo que conecta muchas de estas melodías, además del hecho de que aparecen repetidamente en la historia de Nintendo, es el chip en el que se escucharon originalmente el 2A03, un chip de sonido de 5 canales que NES usa en las regiones NTSC, abreviatura de RP2A03. El chip de sonido fabricado por Ricoh tiene 2 canales de pulso, un canal triangular, un canal de ruido y un canal de muestra digital.
Los canales de pulsos producen ondas cuadradas, típicamente el solista y la melodía, mientras que el canal de ondas triangulares es bueno para el bajo y la batería. El ruido se utiliza para la percusión y los efectos, y el canal de modulación de código de pulso diferencial reproduce muestras de baja calidad. Ese honor es para el chip C64 SID. Es responsable del sonido icónico de la NES y algunas de mis melodías favoritas de videojuegos. Y por supuesto, Nintendo no fue la única que hizo cosas fantásticas con el chip. La serie Castlevania de Konami tenía Bumper Killer y Bloody Tears, los cuales aparecieron en juegos posteriores. También fueron pioneros en una forma de agregar canales adicionales con su mapeador de audio BRC6. Tecmo desplegó una música soberbia con la serie Ninja Gaiden, mientras que Sunsoft, de la fama de Blastermaster, Batman y Fester Quest, presumió de un sonido casi orquestal en la mayor parte de su trabajo. La serie Mega Man de Capcom cuenta con algunos de los temas más emocionantes y memorables de la NES, y cualquier juego de Rare tiene una calidad de audio única. Hay muchas más melodías asombrosas creadas con el chip 2A03 durante el apogeo de la NES, pero no tenemos suficiente tiempo o espacio para cubrirlas todas. Estos temas y otros similares despertaron la creatividad de otra generación y lograron hacer algo que nadie esperaba: forjar un tipo de música completamente nuevo. A lo largo de los años ha cambiado la manera en que se crea y compone la música. Originalmente la única manera era mediante el chip de la Commodore 64 a principios de los años 80. De todos modos no era para cualquiera, ya que en ese momento no se tenían equipos de sonido conectados al ordenador y muchos jugaban sin sonido alguno. Se dice que fue la Commodore 64 la que dio vida al chiptune, porque el chip incluido en el ordenador les ofrecía a los programadores una mayor flexibilidad en cuanto al sonido, ya que en otras consolas el sonido y los gráficos eran controlados por una única pieza de hardware. Con el tiempo se desarrollaron varios cartuchos y periféricos para aprovecharse de las capacidades del chip de la Commodore 64. Sin embargo, le sacaban mucha libertad a quien componía. Es por eso que la mejor manera todavía sigue siendo mediante el lenguaje de ensamblador de Moz. Y aunque en su momento la implementación de síntesis sería familiar para muchos compositores de música electrónica, todavía tenían que superar la barrera de la programación. Es por eso que muchos compositores no solo tenían que escribir la música, sino también el software para reproducirla. En 1987, Karsten Nowarsky desarrolló una herramienta conocida como The Ultimate Soundtracker para la Amiga A500 con el objetivo de componer música de una manera más simple y en vez de tener que programarla a mano. Esta fue una de las primeras herramientas de su estilo y le permitió a muchas personas que no tenían conocimiento de programación componer música con una plataforma mucho más amigable, a la vez mantener un alto grado de complejidad y por supuesto también dio lugar a otras herramientas similares a lo largo de los años. Pero en definitiva no todo era color de rosas. Están lo que eran los Cractos. Esta es la clase de aplicaciones que le abrieron las puertas a muchas más personas y vio reflejado en la comunidad Under a finales de los 80s. Estas eran pequeñas introducciones de grupo que craqueó un juego, que por lo general contenían complejas y pegadizas canciones creadas por ellos mismos. Es más, muchos de los que hoy componen música chiptune profesionalmente fueron inspirados por la música que escuchaban los Cracktros de la Commodore 64. De ahí en más las complejidades de los sistemas fueron disminuidas gracias al cambio de hardware, pero el sonido y su creación permaneció siendo el mismo en su esencia. Unos ejemplos de esto serían Dragon Master por 42 Crew de 1988. En esta época, con tal de demostrar tu habilidad de programación, podías darte el lujo de tirar la estética por la ventana. Este cracto capaz de producir epilepsia al murciélago fue creada por 42 Crew en 1988 para el juego Dungeon Master. Otro de estos sería Land of Fire de Horizon en 1990, un cracktro clásica, colores llamativos, marquesina ondulante y una gran música. Horizon creó este tipo de introducciones desde 1989 a 1990. Esta particularmente es para el juego Line of Fire, desarrollado por Sega para Commodore Amiga. No fue particularmente bueno, queremos decir que apestaba. Ahí perdónenme por la pronunciación, de 1991, Mighty Bomb Jack por Skid Row y Firelight. Un claro ejemplo de que no todo era guerra entre los grupos. En 1991, Skid Row y Firelight se unieron para crear Mighty Bomb Jack. Esta no fue la única vez que hicieron una alianza, ya que lo hicieron nuevamente para craquear Lemmings.
Tenemos también Maniac Mansion por Prime Evil en 1989. El grupo alemán Prime Evil craqueó la versión germana de la clásica aventura gráfica Maniac Mansion, y esta fue la cracktoo que utilizaron, bastante producido para su época, ¿no? Como se puede ver en el texto, la mayoría de los grupos daban sus datos para que aquellos interesados en unirse puedan comunicarse. Y por último tenemos a Black Lamp por Firelight en 1988. Hoy podrá verse soso y aburrido, pero esta cracktoo de Firelight es posiblemente una de las introducciones más reconocidas de todas. Además, este grupo es uno de los pocos que todavía siguen craqueando juegos hoy en día. En 2004, muchos miembros reconocidos del grupo fueron arrestados por el FBI. Policías de 11 países estuvieron involucrados en el operativo y arrestaron a 120 personas. Esas cracktros se hicieron tan populares que llegó un momento donde las personas solo hacían las animaciones sin cracks, solo para demostrar lo bien que podían programar. Y si te parece extraño que el chiptune sea un género de música, entonces no has escuchado lo suficiente. Está claro que no solo da lugar para componer excelente música con una textura muy espacial, sino también un estilo único, producido por la simpleza de los sonidos. Esto permite hacer cosas que en otro tipo de música no se podría o simplemente sonaría mal. Sin embargo, hoy en día la mayoría de los compositores profesionales y amateur utilizan emuladores y extensiones específicas a ciertas plataformas. De todos modos, aún hoy muchos utilizan emuladores del chip MOS de la Commodore 64, uno de los primeros en permitir un alto grado de complejidad en la composición. Afortunadamente, hoy nos encontramos en un momento donde podemos escuchar chiptunes por todos lados. Por ejemplo, en viejos revivals de clásicos de antaño como los últimos Mega Man, en un momento de la nueva generación de consolas, la serie de Capcom permitió el rumbo y decidieron devolverle a los fanáticos tantos años de lealtad, con dos juegos que respetaban al pie de la letra las normas de la época, gráficos pixelados y música de 8 bits. Otro ejemplo es Scott Pilgrim vs. The World, o Scott Pilgrim contra el Mundo, que fue diseñado con muchos juegos viejos en mente y presenta excelente música de la banda chiptune Anamanaguchi, quienes mezclan instrumentos tradicionales con voces y música de 8 bits. Otro caso es la creación de chiptunes por fanáticos. Los mejores ejemplos que podemos mencionar en este caso son 8-Bit Jesus, creado por el músico Dr. Octorok, quien compuso en 8 bits versiones navideñas de populares temas de juegos de NES y Moon 8, un proyecto aún más ambicioso. El compositor Rain Warrior hizo el disco entero de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, en versión 8 bit, y es simplemente impecable. Esto no solo demuestra la gran variedad de música que puede componerse, sino también el impacto que ha tenido en una sección de la población, que a la vez explica el fenómeno del chiptune, que a fuerza de pasión y talento se ha hecho un lugarcito en el mundo. Estos son varios ejemplos de lugares donde hoy podemos encontrar música chiptune, pero no son los únicos, ya que mucha gente se dedica simplemente a eso, componer chiptune, ya sea para tocar en vivo como un servicio para otros, o simplemente para lanzar un disco. Antes del 2000 escuchar en vivo chiptune era muy raro, pero con el nuevo milenio hubo una explosión de los artistas chiptune y comenzó una nueva cultura, en parte empujada por el lanzamiento de aplicaciones como Little Sound DJ para Game Boy. Hoy en día se pueden disfrutar de varias bandas que corresponden al género chiptune, como Cyberpulse, Henry Home Suite, Anamanaguchi, Unicorn Kids, Unicorn Dream Attack, Coin, DJ Phantom, Motionless Battle y Random, entre otros muchísimos más. El chiptune es un género expansivo y fascinante en sí mismo, con una historia larga y detallada, y al menos un estudio académico que profundiza en el estilo. En 2011, la BBC publicó un artículo sucinto sobre los verdaderos orígenes del género. Sin dudas, el chiptune es todo un fenómeno y un género musical que día a día se gana un lugar entre los géneros respetados. Decimos que es un fenómeno porque se originó por una limitación y fácilmente podría haberse considerado obsoleto cuando los videojuegos evolucionaron. Sin embargo, permaneció en la mente de los jugadores y creadores. Y hoy ya tenemos más de 25 años de chiptune. Vamos por 25 años más.